Bienvenidos al mejor lanzamiento en materia de software de todo el año en el universo Apple. Para mí, incluso tal vez un cambio tan grande que redefine la experiencia de tu Apple Watch. Porque como todos saben, si tenés un Apple Watch seguramente tenés un iPhone, pero no todos los que tienen iPhone tienen Apple Watch y hay que reconocer que por primera vez la experiencia es genial. WatchOS 10, mirá, fue un retoque totalmente fresco, diferente y muy bien pensado. Este año nos han sorprendido con esta nueva revolución visual que, desde el punto de vista de la experiencia continuista de las últimas 6-7 series de los Apple Watch, me parece que desde el punto de software han logrado un nuevo enfoque, comenzando por cómo se distribuyen los contenidos y el cambio, algo totalmente inesperado, el cambio en el comportamiento de los mismos botones físicos haciendo cosas totalmente diferentes. En mi opinión, WatchOS 10 no sigue, si bien tiene como una esencia, el alma de los WatchOS, pero para mí es totalmente distinto porque hasta tiene cambios radicales en la forma en la que interactuamos, comenzando por la carátula. Esta es la carátula que a mí más me gusta, por un montón de motivos, pero tengo en el margen superior izquierdo, en mi configuración, la batería, en el derecho la temperatura, abajo a la izquierda mi plataforma de consumo de música, que es Spotify, y por cierto, descargo todas las canciones directamente en el Apple Watch para ir con auriculares y disfrutar de la experiencia sin llevar el móvil. Por lo tanto me parece muy bueno, mientras que a la derecha tengo la complicación que corresponde a mis anillos, que ahora vamos a hablar porque realmente han cambiado mucho, mi agenda en la parte superior y luego configuraciones de día y hora, al igual que clima, utilizando las dos zonas horarias que tengo con mayor frecuencia, que son Argentina y España. A ver, sí, esa es la carátula que más utilizo y muchas no las elijo porque no tienen tantas complicaciones o tanta posibilidad de agregar configuraciones. Pero eso ha cambiado porque simplemente moviendo la corona, el Digital Crown, ahora tenemos estas pilas inteligentes que además poseen widgets y es súper fácil. Mirá, lo primero que más me gusta es que para ir a las aplicaciones antes tenías que oprimir la corona. Claro que partimos de la premisa que ahora Panal es mucho mejor. Esta cuadrícula se comporta de una manera mucho más visual y no el caos que era antes. El tamaño me parece perfecto, pero ahí puedo seleccionar las aplicaciones. Volviendo al deslizamiento de la corona, tengo todos los widgets que además funcionan localmente. Simplemente si mantengo presionado, puedo seleccionar el widget que quiera e incluso agregar widgets en modo de complicaciones para que complementen las que le faltan a la carátula que has elegido, porque este año presentaron carátulas muy bonitas, como esta que tiene esta variación colorimétrica tan elegante, o las de Snoopy, que son geniales y divertidas. Pero claro, mirando esta carátula, a modo de concepto, te das cuenta que falta toda la información que yo necesitaba. Entonces las pilas inteligentes salen a compensarlo y cada uno de los widgets son interactivos. Entonces, si decido iniciar un timer y directamente lo ejecuto, algo que hago muchas veces para calcular los tiempos de render y de procesamiento de videos, entre otras tareas que debo medir, bueno, simplemente lo inicio y ahora soporta múltiples timers y le puedo dar pausa o ir revisándolo. Al mover la corona, esos timers van a estar primeros. Pero si muevo la corona hasta el final de toda la pila, voy a las aplicaciones. Así que la corona se ha vuelto mucho más útil. Y hablando de eso, el botón lateral de encendido ahora agrega el centro de control, que en mi opinión es más lindo y más usable que nunca. Mucho más eficiente y ese rediseño, esa frescura, esos colores tan elegantes y tan bien pensados funcionan genial. Donde lo notamos esencialmente y sonaré muy feliz porque realmente la experiencia de mi watch con WatchOS 10 me parece buenísima. Como te decía, utilizo 2 o 3 zonas horarias, Miami, Argentina y Madrid en España. Las tengo completamente y si tengo que organizar una reunión con cualquiera de esos lugares, simplemente moviendo la corona puedo comparar la diferencia horaria entre mi zona y la que quiero configurar para la reunión. Buenísimo, pero eso no es todo. También hace el mismo comportamiento el clima.
además de agregando mucha más información para mi zona y para todas las zonas, puedo mantener en estas pilas muchas más regiones en las que me interesa el clima. Entonces, si lo llamo a Fer, quiero saber si está lloviendo o quiero conocer el clima. La aplicación de clima es hermosa. Si tan solo fuera más precisa, sería buenísimo. Ahora no se comporta con tanta precisión, sin embargo, es súper atractiva y espero que eso lo vayan mejorando con el tiempo. Pasando a algo que me parece buenísimo, que son los anillos. A todos nos gusta cerrar nuestros anillos, fijar nuestro entrenamiento. Yo me voy recuperando y tratando de estabilizarme en una situación de mi condición de salud y el Apple Watch me ha ayudado muchísimo por varios motivos y te los voy a decir porque en materia de salud me parece fantástico. Por lo tanto, desde el punto de vista de la salud física, de un entrenamiento, de mantenerme parado, de tratar de cerrar mis logros, que además están más atractivos que nunca y es muy motivador eso de todavía podés lograrlo. Me gusta mucho, pero en materia de salud también dos detalles que uso con frecuencia. Por un lado, la alerta de ruidos. A mí me interesa que no se dañen mis oídos arriba de 80 decibeles, ya a mí me preocupa, pero lo he fijado un poco menos para estar totalmente tranquilo. Y es tan preciso que además cada vez que voy a hacer un review de, por ejemplo, un dron, de un disco rígido, cualquier cosa, mido cuántos decibeles tiene para poderlo incluir en el informe. Algo que se ha convertido en muy útil para mis videos. Y hablando de eso, también la afectación de visión y cuánto tiempo estoy expuesto al sol, porque por mi enfermedad no puede darme directamente, entonces lo estoy llevando el control. Y hablando de control, utilizo completo el entorno de medicamentos y las alertas en mi Apple Watch son geniales. Y como nunca son más atractivas y mejor integradas en esta versión, que además el ecosistema se ha expandido y me permite llevar el registro también en mi iPad, al igual que en mi Watch y en mi iPhone. Así que eso me parece otra muy buena opción. Por lo tanto, todo el UI, es decir, toda la User Interface ha cambiado, pero también considero que la UX ha cambiado, que es la User Experience. Entonces, por ejemplo, el cambio de esferas ahora no sucede por error y es mucho más preciso, ya que primero hay que mantener presionado antes de ir cambiando la esfera. Muchas veces me ha pasado simplemente de ponerme la campera o de remangarme las mangas haber cambiado la esfera. En este caso ya lo han solucionado. Y hablando de eso, hemos probado muchas veces la posibilidad de Assistive Touch y los gestos, al igual que los movimientos, para poder controlar. Sin embargo, no es tan preciso y no es tan bueno. El Apple Watch Series 9 y el Ultra de segunda generación incorporan el S9 junto con el medidor de flujo sanguíneo, los movimientos y la super precisión que tiene el giroscopio y el acelerómetro. Toda esa combinación con el Machine Learning mucho más poderoso que trae el S9. Porque también tenemos que decir lo negativo. El Apple Watch Series 6, 7 y 8 poseen el mismo silicon, el mío es el Series 8, de hace 3 años. No ha evolucionado y el S9 incorpora no solamente una mejora en el procesamiento, sino en la precisión de ese análisis, incorporando el Double Tap. ¿Cuántas veces estabas haciendo algo con las dos manos y querías ver una notificación y tocabas con la nariz, tratabas de apuntar con el codo, golpear contra la frente, cualquier cosa para ver lo que estaba sucediendo o para expandir un mensaje o una notificación? No me engañes, es mucho más útil hacer un gesto, en este caso un double tap, 2 veces con el dedo, y de esa manera atender un llamado, contestar rápido, hacer alguna acción. Y como el sistema se comporta por Machine Learning y con el motor nuevo y modificado y mucho más potenciado del S9, en cada uno de los contextos de la situación que pasa, como dar play, pausa, como dar acciones diferentes según la app que estás usando o la app que se pone en primer plano, por ejemplo un llamado. Entonces podés atender o pausar un contador, muchas acciones que analizaremos en el canal, y este es mi visión, este es mi review como usuario desde la primera beta, porque me encantó. WatchOS 10 es un 10, le pongo la mejor calificación posible.
está muy bien, pero quiero saber también tus comentarios. Y ya sabes, si te gustó podrías considerar darnos un like, suscribirte y ser miembro de la comunidad activa. ¿Sabes por qué? Siendo VIP te regalamos un iPhone 15 Plus entre los suscriptores VIP. Además tenemos cursos, un podcast semanal de casi 2 horas y un grupo de Telegram para todas tus dudas. Pero el nuevo iPhone 15 Plus puede ser tuyo. Toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.